Bueno, bienvenidos a la competencia. Esto es la parte de análisis de viabilidad financiera y es un modelo bastante sencillo donde están los tres estados financieros. Entonces tenemos un estado de resultados donde se va a ver cuáles son los ingresos, los costos y bueno, la ganancia del proyecto. Tenemos el balance, donde se va a ver el activo, pasivo, patrimonio del proyecto desagregado. Y tenemos por último el flujo de fondos, que es donde se va a ver en términos de, de caja, de ingresos, de cuánto es digamos, el dinero que hay en la empresa, ¿no? Y por último tenemos estas dos métricas que son la tasa interna de retorno y el valor actual. Por último tenemos estas dos métricas que son la tasa interna de retorno y el valor actual neto, que son indicadores de cuánto es, la tasa interna de retorno es de cuánto es el retorno que hay sobre la inversión, y el valor actual neto sería cuánto vale el ingreso futuro, digamos, los flujos de fondos futuros de la empresa, pero traído a hoy, descontado por cuánto es nuestro costo de oportunidad. Bueno, un poco de información que se tiene que poner del lado de ustedes. Estos son, por ejemplo, amortización, activos fijos, impuestos, tasa de interés. Todo lo que está en amarillo son las cosas que nosotros vamos a, estimaciones que nosotros, o sea, que cada uno de los proyectos va a poner, y luego todo lo que está debajo son fórmulas. Entonces, por ejemplo, acá vemos todos estos errores dividido por cero, pero una vez que ustedes pongan acá toda la información que necesitan, ya esto se va a calcular automáticamente. Bueno, de nuevo acá también esto es estimaciones. Si el proyecto ya está funcionando, entonces es los números que tienen al día de hoy, por ejemplo, caja, cuentas a cobrar, inventario, etcétera. Y si no, una estimación de cuánto creen que sea en el primer año. Muy bien. Y primero que nada, lo que tenemos que poner son cuántos serían nuestros costos y nuestros ingresos, que esto está en la siguiente pestaña. Entonces, por ejemplo, en términos de ingresos va a ser algo más como estimado, pero en términos de costos sí tendrían que tener bastante claro cuáles van a ser sus costos de producción. Entonces tenemos, por ejemplo, sueldos, herramientas y equipo, gasto de publicidad, servicios de empresa, pero esto, como los proyectos son bien distintos, esto está, se permite editar. Entonces ustedes, si por ejemplo no tienen, no sé, gastos de publicidad o no tienen gastos de herramientas y equipo, eso se puede cambiar, y también están los siguientes costos abajo para que ustedes agreguen cuáles son esos costos, y todo esto se suma como costos fijos. Después están la parte de costo variable. Como ven, es bien sencillo. O sea, tienen materia prima 1, materia prima 2. Si le quieren agregar, esto es insertar una fila de la siguiente forma. Y directamente lo que va a pasar acá es que se suma a los costos variables. Y acá le voy a poner cámara amarillo, en este cuadrito, lo que se va a poner es cuánto ustedes estiman que van a producir en el primer año. Entonces digamos que producimos 200, se producen 200 unidades en el primer año, y tenemos, no sé, de costos de materia prima, 500, 500 y 500. Y esto no sé por qué
está en porcentaje, tendría que estar el número, ahí va. Entonces este va a ser nuestro costo variable unitario y tenemos distintos precios de ventas acá para probar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos que cada una de nuestras unidades la vamos a vender a 15, nuestro punto de equilibrio serían 100 unidades. Si decimos que la vamos a vender a 20, nuestro costo de equilibrio son, nuestro punto de equilibrio son 75 y si la vendemos a 5 son 300 unidades. Bueno, luego todo esto que nosotros pongamos acá va a alimentar lo que sería el balance del otro lado, los tres estados. En lo que es amortización, ahora voy a ir por cada uno de los distintos inputs que tenemos que poner. Lo que es amortización es en cuántos años creemos que nuestros activos fijos, por ejemplo, si compran una maquinaria, entonces, en el caso de que, no sé, de que su proyecto sea una imprenta o una empresa de comida, se tiene que comprar, no sé, una impresora, un horno, esas cosas, ¿en cuánto tiempo se amortizaría? Por lo general, bueno, hay distintas formas de calcular la amortización, o sea, la depreciación en realidad, y nosotros lo que vamos a usar es lineal, o sea, decimos que se va a amortizar, por ejemplo, en 5 años, 10 años, y hacemos el costo total sobre la cantidad de años. Entonces acá vamos a poner que son 5 años, y decimos que en activos fijos tenemos, por ejemplo, una estufa que compramos, un horno que compramos a 5.000. De impuestos vamos a poner que son un 30%, eso todos ustedes van a tener que hacer investigación en qué impuestos tienen que pagar, etcétera. Y la tasa de interés vamos a decir que es un 10%. Esta es la tasa de interés que ustedes, para simplificar, vamos a usar la tasa de interés que ustedes tendrían que pagar en caso de tener algún tipo de deuda, pero sí, o sea, también en realidad esto se va a usar para calcular lo que es el valor actual, entonces más como lo que ustedes obtendrían si pusieran sus ingresos en, digamos, en inversiones de otra forma. Pero bueno, para hacerlo más sencillo vamos a poner esto como si fuera deuda. Y bueno, y después ingresos del primer año. Ingresos del primer año ustedes van a traer cuánto es el precio de venta que elijan por la cantidad de unidades que se producen, y costos variables se van a traer desde esta celda donde dice total costos variables. Otros costos vamos a poner lo que es costos fijos. El margen de ganancias, ¿cuánto ustedes creen que sería el margen de ganancia en el primer año? Por ejemplo, después de todos estos costos queremos ganar un 10%. ¿Cuánto se gastan en intereses en el caso de que tengan algún tipo de deuda? Entonces, por ejemplo, si ponemos que esto es lo que nos van a dar de tasas de interés, en el caso de que nosotros pongamos plata en el banco, ponemos acá que es, por ejemplo, un 12% el gasto, ¿no? Siempre es mayor el gasto en intereses que lo que nos da el banco. Y el porcentaje en ganancia neta es, bueno, este es nuestro margen de ganancia, pero nuestra ganancia neta va a ser cuando cuando le sumamos lo que es cuando le sumamos lo que es impuestos. Entonces, si habíamos puesto que nuestra ganancia neta es nuestro margen de ganancia es un 10%, la ganancia neta va a ser menor a eso todavía.
Bueno, ¿en cuánto tiempo se amortiza la deuda? Por ejemplo, vamos a poner que tenemos un préstamo a 3 años y esto es para estimar cuánto es nuestro inventario, cuánto es nuestras cuentas a cobrar y nuestras cuentas a pagar. Y estos son ratios que se usan, por ejemplo, cuánto, eh, cuánto tiempo tenemos nuestras cuentas a cobrar y nuestro inventario y se hace dividido 360, que son los días del año, ¿no? Entonces, no sé, días para rotación de inventario, vamos a decir que tenemos, no sé, el inventario, eh, por lo general están, no sé, 10 días para que se venda todo, entonces lo ponemos acá. Días por cobrar es cuánto tiempo tenemos, por ejemplo, si nosotros vendemos a crédito, cuánto tiempo demoran en pagarnos. Entonces ponemos que, por ejemplo, son 30 días. Y días por pagar es en el caso de que nuestros nuestros proveedores nos den a crédito, entonces, por ejemplo, 60 días. Estas son estimaciones que nosotros vamos a poner. Es muy difícil estimar cómo va a ser esto en la vida real. Ponemos, por ejemplo, cuánto es el crecimiento en los ingresos. Bueno, vamos a poner que es mínimo inflación y, y cuando nosotros queremos que crezca, aparte, o sea, como un crecimiento orgánico, por ejemplo, no sé, en el primer año vendimos 200, bueno, en el segundo año queremos vender 300. eh, entonces acá vamos a poner, por ejemplo, inflación, que no sé, en el caso de Uruguay está alrededor del 10%, más cuánto yo creo que crezca la compañía. Entonces vamos a poner un 30%, que sería el 10 de inflación, más el 20 de crecimiento orgánico. Y esto es muy grande, o sea, generalmente eso es un 5 o 10%. Fue una estimación solo como para explicar. ¿Cuánto creemos que crezca el margen de ganancia? Porque bueno, de vuelta arriba me habíamos puesto un margen de ganancia, pero a medida que nosotros somos más eficientes en el año, con el tiempo, digamos, idealmente ese margen de ganancia se tendría que agrandar. Entonces vamos a poner que el margen de ganancia crece un 5% todos los años y eh, cuánto del porcentaje en las ganancias creemos que nos queremos retirar de la empresa, ¿no? Entonces vamos a poner que queremos un 10% retirar de la empresa y dar a los accionistas en el caso que tengamos o en el caso que seamos nosotros mismos, quedarnos nosotros. Y crecimiento en los costos es, bueno, lo mismo, cuánto va a crecer nuestros costos, ¿no? Entonces acá vamos a poner que idealmente crecerían solo por inflación. Bueno, y acá es donde ya vamos a estar teniendo todos los inputs. Acá pasó algo. Ah, no, no pasó nada. Bueno. Y todavía nos queda lo que es la situación al momento del día de hoy. Bueno, esto si en el caso de que recién están empezando, decimos, bueno, ¿cuánto tenemos en caja? Tenemos 500. ¿Cuántos tenemos en cuentas a cobrar? Puede ser que no tengamos nada. En inventario, ¿cuánto se creó en el primer año? Bueno, por ejemplo, tenemos también mercancía por ejemplo, son 200 unidades y las vendemos a 10, entonces serían 2000. Activos fijos eh, nos tocó comprar una estufa, como lo pusimos acá arriba. Bueno, inventario también vendría de
Bueno, no. O sea, en el caso de que sea en primer año va a ser lo mismo que, idealmente lo mismo que los ingresos, pero bueno, si ya tenían inventario, poner lo que tienen de inventario. Cuentas a pagar, cuánto es la deuda que tienen en cuentas, puede ser que tengamos, no sé, 2.000 pesos de deuda, cuánto es el pasivo de corto plazo, esto es cuánto se va a vencer en este año de esa deuda. Eh, por ejemplo, cuentas a pagar es la deuda que tenemos con nuestros proveedores, ¿no? Y pasivo de corto plazo sería cuánto de una deuda que nosotros adquirimos, por ejemplo, o sea, como para tener capital, digamos, de inicial o también para comprar los activos fijos, cosas así. Y generalmente, como habíamos hecho arriba, son 3 años. ¿Cuánto de esa deuda se vence este año? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos una deuda, pusimos de cuánto. Mm, Ya, el pago de la deuda es a 3 años. El pago de la deuda es a 3 años y eh, vamos a decir que financiamos todos los activos fijos con la deuda. Entonces, en el primer año tendríamos que hacer 5.000 5.000 dividido 3. Esos son 1.666,67. Bueno, entonces eso sería lo que estábamos poniendo como pasivo de corto plazo. Y pasivo a largo plazo sería el resto, entonces en este caso serían 5.000 menos 1.000. Ahí. Bueno, capital de los dueños es en el caso de que en vez de endeudarnos hayamos, o junto con la deuda, hayamos puesto capital inicial. Por ejemplo, vamos a poner 2.000. Y ganancias retenidas es cuánto hemos venido ganando de los años pasados. Entonces, por ejemplo, eh, si ya hace un año que está en juego, o sea, si ya hace un año tienen la empresa y tuvieron algún tipo de ganancia retenida, bueno, se pone acá cuánto fue la ganancia retenida. En el caso que no hayan tenido, eso sería 0 y después esto va a ir sumando cuánto es la ganancia retenida de cada uno de los años. ¿Dónde está? Ay. Bueno, en este caso justo por mis números todo nos dio negativo, entonces va a ser 0, 0, 0, pero bueno, va a ir sumando desde ahí arriba. Vamos a crecer los ingresos un poco más, a ver si ayudamos a que esto, vamos a poner que en vez de 3.000 tenemos 300.000 unidades y entonces ahora sí todo nos va a dar positivo, ¿no? Vamos a tener ganancias. Muy bien, bueno, en este caso va a estar dando una diferencia, digamos, entre pasivo, patrimonio y activo, porque yo inventé estos números, ¿no? Pero en la vida real a ustedes no les tendría que dar una diferencia. La forma, o sea, el balance lo que muestra es cuántos son nuestros activos. Activos son, digamos, todo lo que a nosotros nos pertenece, digamos, lo que es nuestra caja, nuestras cuentas a cobrar, nuestro inventario, eh, y bueno, la maquinaria que tengamos. Después, pasivo y patrimonio es
lo que a nosotros, cómo nosotros financiamos lo que tenemos hoy en día. Entonces, pasivos son las cosas que debemos y patrimonio es lo que es como capital nuestro. Por eso tenemos las cuentas a pagar, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y bueno, capital de los dueños, ganancias retenidas. Bueno, entonces acá nos tendría que estar dando cero o cerca de cero, o sea, no necesariamente. O sea, en la vida real muchas veces no nos cierra esto, más cuando son proyectos nuevos, pero bueno, tendría que estar dando bien cerca de cero. Y acá tenemos cuántos son los flujos de fondo. Flujos de fondo es el dinero que tenemos, ¿no? Entonces, cuánto entró de dinero de ingresos, la depreciación acá se suma. La depreciación lo que es una cuenta de ajuste de cuánto vale tu activo fijo. Entonces, si vos compras un horno, en el primer año, bueno, lo compraste a 5.000, como lo pusimos ahí. Bueno, si lo querés revender después de un año de uso, eso va a bajar bastante. O sea, en este caso, lo pusimos que se va a depreciar 3 años, creo. Entonces, bueno, pierde como un tercio de su valor. Pero en términos de dinero, eso no está reflejado, digamos, en lo que nuestra empresa entra o sale. Entonces acá, o sea, nosotros se lo restamos para arriba, se lo restamos para términos de impuestos. Como ven, acá, tenemos la ganancia neta, se resta lo que es amortización y después se hace la parte de impuestos. Entonces no pagamos impuestos por ese tercio que perdimos de valor de nuestros activos fijos, pero cuando nosotros vamos al dinero que tiene la empresa, en realidad no es que haya habido un cambio por ahí. Entonces se suma la depreciación. Depreciación y amortización es lo mismo. Lo puedo haber usado con distintos, en este caso lo usé como si fuera el mismo significado. Y bueno, luego tenemos cambios en cuentas a cobrar, cambios en cuentas a pagar. Esto quiere decir en el último año cuánto crecieron mis cuentas a cobrar, cuánto disminuyeron mis cuentas a cobrar, y cuánto crecieron mis cuentas a pagar, cuánto disminuyeron, y eso lo que quiere decir es que nos entró dinero, nos salió dinero. Y cuánto fue nuestro cambio de inventario, y ahí tenemos un flujo de caja. Tenemos un flujo de fondo de financiamiento, que tenemos cuánto pagamos de principal de la deuda, cuánto tuvimos, bueno, y después lo que es intereses, eso estaba incluido arriba en el estado de resultados. Y bueno, y tenemos los dividendos, que es cuánto queremos dar, cuánto va a salir para. Bueno, y tenemos los dividendos, que es cuánto va a salir para los accionistas de la empresa, tanto sea nosotros o sea alguien que invirtió en nuestra compañía. Y bueno, y después tenemos flujos de fondos netos, que esto es lo que usamos para calcular la tasa interna de retorno y el valor actual neto. Flujo de fondos netos, acá me está dando un error, que fue un error mío, es que en el primer año vamos a poner cuánto se invirtió. Entonces, acá vamos a poner cuánto fue el capital que se invirtió inicialmente. Acá. O sea, esto es asumiendo que es el primer año, y si no, se pondría un número, digamos. Y esto tendría que estar teniéndose en cuenta aquí. Bueno, acá te nos da una tasa interna de retorno muy alta, pero porque yo también le puse mucho power, digamos,
a los ingresos y dejé los costos bastante bajos. Y bueno, y este sería el valor actual neto de la inversión, nos va a dar un número gigante también porque tenemos muy alto flujo de fondos. Pero bueno, eso sería todo. Si están un poco confundidos, no se preocupen, vamos a tener horas de soporte. Pero bueno, como les digo, lo que es bien realista tendría que ser esta parte, que ustedes tienen que ser conscientes cuántos van a ser sus costos, y acá tienen un poco de análisis de cuánto puede ser su producción, los distintos precios. Y bueno, y esto, hay muchas cosas acá que son estimaciones, o sea, esto de amortización, por ejemplo, es, hay convenciones, no sé, dependiendo de cuál sea su activo, en cuánto tiempo se deprecia, pero bueno, eso lo pueden googlear. Y bueno, activos fijos los que tengan, impuestos los que vayan a tener, o sea, todo esto es bastante realista y bueno, pueden jugar también un poco con los números ahí. Y bueno, la idea de esto es que les quede para en el día que necesiten pedir un préstamo, que necesiten eh, mostrar números de inversión, para una inversión, bueno, esto sería lo que podrían presentar. Mucha suerte.